Entonces comenzamos con la clase. Ya sé que ya llevamos una hora hablando, pero vamos a entrar tantito a lo que es la historia del pensamiento pedagógico. ¿Sale? Em, bien, no sé si tengan algún comentario con respecto a esto que han leído. ¿Tomaron algunas anotaciones? Sí, profe. Adelante, Laura. Yo sí tomé varias anotaciones, Adelante. sí se me hicieron interesantes y pues bueno, me gustaría participar en base a estos puntos. Ok. Para empezar, la primera anotación que yo tomé fue que la pedagogía surge a través de los actos del hombre. Ujú, Es decir, desde que nosotros nacemos, cuando nosotros nacemos, nacemos sin conciencia alguna. Hablaba mucho de lo que era la conciencia ujú, y la concientización que se va generando a través del tiempo. ¿Por qué la pedagogía surge a través de los actos del hombre? Porque efectivamente nosotros desde que nacemos vamos generando una historia a través del tiempo y eso se va, decía que la pedagogía y la educación son inherentes. ujú. ¿Por qué? Porque en base a la historia que nosotros generamos, nosotros vamos adquiriendo conocimientos que posteriormente nosotros ya tenemos, ya vamos a tener cavidad a saber Ujú, esos conocimientos. Nos decía que la educación y la pedagogía son términos iguales, pero también completamente diferentes. ujú, ¿Por qué? Porque la educación es más práctica y la pedagogía es teórica. ujú, ¿Por qué la educación es práctica? Porque como les mencioné anteriormente, la educación se va adquiriendo a través del tiempo. Sin en cambio, la pedagogía ya es más como que filosófica. ujú. Un ejemplo de ello es ahorita nosotros que estamos tomando clases. Ya nos vamos a basar más en términos científicos para saber todas las teorías en base a lo que es la pedagogía y saber más acerca de lo que es cómo impartir educación. Ujú, Pero en sí la educación se va adquiriendo a través del tiempo y nos vamos formando nosotros mismos con ayuda de, por ejemplo, ahorita, pues los asesores, ujú. desde que nosotros vamos al preescolar, desde la educación que nos dan nuestros padres, en sí, desde que nacemos, nos vamos formando. Ok, Y pues eso es todo bueno, de mi parte eso es todo. ok. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Em, bueno, algo muy importante que menciona la compañera es que precisamente en ese proceso del aprendizaje, nosotros y nosotras lo que debemos de hacer es precisamente ser autodidactas, ¿no? Es decir, investigar, buscar más. Luis Douche habla eh, precisamente que nosotros, en este sentido de las estructuras de acogida, precisamente que nosotros somos, cuando venimos al mundo, ¿no? Somos infant. ¿Qué significa ser infant? Infant significa que estamos siempre a la merced del otro, ¿no? Es decir, que de alguna manera no servimos para nada, somos indefensos, ¿no? Es decir, estamos indefensos ante el medio. Y en ese sentido, no podemos saber el todo cuando estamos naciendo o cuando nacemos, no sabemos el todo. Lo que sabemos es que está nuestro padre o nuestra madre porque le conocemos desde hace 9 meses, ¿no? Que se ha formado en nuestro vientre, pero que en realidad es lo único que sabemos, ¿no? Vamos aprendiendo conforme el paso del tiempo, es decir, yo, infant, indefenso, am, necesito algo, pero como no tengo esa facilidad de comunicarme, de usar el lenguaje, busco una alternativa, ¿no? ¿Cuál es mi alternativa? El lloro. Me comunico con el lloro, ¿no es cierto? Y entonces, para nosotros que vamos siendo padres por primera vez, o que ya somos padres por segunda, tercera vez o por N veces, nos cuesta trabajo todavía reconocer qué es lo que quiere el niño.
¿no? ¿No es cierto? Es decir, el niño llora y vas con el pañal y a lo mejor el pañal está seco. Quizás lo que quería era alimentarse. O el niño llora y le das el seno y el niño no se quiere alimentar. Le revisas el pañal y no tiene nada en el pañal. Y entonces dices, bueno, pues ¿qué quiere ahora? No sabemos, ¿no es cierto? Y ellos tampoco saben comunicarse de alguna manera. Pero conforme pasa el tiempo, los niños lloran de diferentes maneras, ¿no es cierto? Es decir, tú te das cuenta como padre o como madre que él va construyendo su conocimiento y se da cuenta que puede entonces llamar la atención del papá y el papá o la mamá y saben qué es lo que el niño necesita. Por ejemplo, cuando llora de una cierta forma, ya saben que el niño está sucio, ya se orinó, ¿no? O si llora de otra manera, la mamá va, ni siquiera el papá va, la mamá ya sabe, va y le da el seno, ¿no es cierto? Es decir, ahí el niño va construyendo su conocimiento y eventualmente nosotros construimos conocimiento, ¿no? También en la manera de. Ahora, cuando tienes un segundo hijo, no puedes ocupar precisamente lo que ya se ocupó con el primer hijo, porque el segundo hijo es diferente al primero. Tiene una visión diferente del mundo, tiene, en ese sentido, nace quizás después, en ese sentido tiene otras atenciones, ya hay una experiencia previa de los padres, etcétera, etcétera, y no podemos implementar el mismo conocimiento en el segundo hijo. En ese sentido, también debemos de ver que todos los estudiantes, todas las estudiantes, tenemos formas diferentes de interpretar el mundo. Es decir, en algún momento nosotros vamos a tener que hacer una planeación y quizás vamos a dar clases en dos grupos diferentes, ¿no? A lo mejor digamos tercero de primaria, ¿no? Tercero de primaria. Y vas a tercero de primaria en el grupo A y tu planeación te salió perfecta. Vas y la aplicas y funciona, ¿no? Todo lo que tú propusiste funcionó. Y vas al tercero B y aplicas la misma planeación y no te funciona. ¿Por qué? Porque somos diferentes, ¿no? Adelante, Jesse. Bueno, en relación a lo que mi compañera mencionó y usted, a mí me interesó más el por qué estamos viviendo historia en educación, ¿no? O qué es lo que tiene que ver. Yo lo relacioné en que la historia tiene que estar basada en algún ser, ¿no? En este caso, la educación se basa en que nosotros somos seres humanos, Ujú, tenemos conocimiento, se supone que sabemos lo que sabemos. Y entonces, como lo decía, nosotros como futuros pedagogos tenemos que saber que lo que estamos enseñando a partir de qué viene, ¿no? ujú, Que viene a partir de diversas teorías, que cómo deben de ser aplicadas en diferentes edades. Yo tengo una hermana de 5 años, ujú, yo soy la que le enseño ahorita en las clases en línea, ujú. y a partir de una tarea me di cuenta que los niños aprenden por el conductismo, ¿no? De alguna Que manera, sí. el niño va viendo lo que, bueno, como que tú como docente le explicas al niño diferentes formas de comportarse, esto lo debe de realizar de esta manera, ¿no? Entonces, de ahí surge la historia de la educación. Dependiendo del tiempo, de los niños, las edades que tienen, es como fue evolucionando y es por eso que la historia tiene que ver con la educación, ¿no? Eh, Hace tiempo nos enseñaba como ahora que estamos en la era digital. Ujú, Me parece que igual una teoría se relaciona con eso. Entonces, creo que por eso la historia tiene que ver con la educación, por los diferentes tiempos y cómo es que se ha ido enseñando, cómo, qué teorías tienes que aplicar en el tiempo que estamos, ¿no? ujú. Y ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias, Jessica. Muy interesante la participación. Habla de un concepto, ¿no? De conductismo, ¿no? Es cierto que es una teoría vieja, es cierto que es una teoría ya que se vio hace muchos años y que en algún momento la vamos a ver nosotros porque
lo importante de lo educativo no es que desechemos teorías, sino que podamos reocupar esas teorías que de alguna manera nos van a ser útiles. Por ejemplo, nosotros seguimos siendo conductistas en algún sentido, pero existen otras teorías, ¿no? Otras formas de aprendizaje, ¿no? En este sentido de un mejor alcance del conocimiento. Por ejemplo, yo les mencionaba hace un momento de Desmond Tutu, ¿no? Yo soy porque me veo reflejado en tus ojos, ¿no? Y en ese sentido habla de la otredad, ¿no? Habla del otro, el que está presente ahí, el que siente, el que tiene metas, el que tiene ilusiones, el que tiene subjetividades, etcétera, y que es muy parecido a mí. A esto se le llama el ser sujeto, ¿no? Es decir, yo como sujeto soy una persona, soy un ente que tiene sus metas, que tiene sus subjetividades, que tiene sus propuestas, que tiene un montón de cosas, ¿no? Que por el contexto quizás no las podemos alcanzar del todo, pero que somos muy parecidos a los otros y a las otras, ¿no? Y en ese sentido, la historia, es importante nosotros tener la historia. Es decir, yo, ¿cuál es mi historia? ¿Cuándo me he relatado? ¿Cuándo he escrito? ¿Alguna de nosotras o alguno de nosotros lleva un diario acaso? Donde se ha relatado, ¿no? Donde se conoce más o menos. Es decir, nosotros, en este sentido, nunca vamos a estar acabados. Es decir, siempre estamos en este proceso de construcción. Siempre estamos construyendo historia. Siempre, ¿no? Todo lo que me pasó en el pasado ha sido los peldaños o ha sido el puente para construir lo que yo soy ahora en mi actualidad. Pero lo que yo soy ahora en mi actualidad no tiene que ver nada con lo que seré en un futuro, ¿no? Derrida decía que nosotros siempre estamos en construcción. Bueno, también, hoy se me fue el autor. Es un autor, bueno, se me fue el de, dejen, ya me acordaré del autor, que también dice que estamos siempre en construcción, ¿no? Siempre, siempre estamos en construcción, nunca estamos acabados, siempre estamos en proceso de construirnos, ¿no? Derrida decía que la única manera en la que nosotros ya no podemos seguir aprendiendo más es en el final de nuestra muerte, ¿no? Es decir, yo llego al final de mi conocimiento cuando dejo de existir, porque ya no hay posibilidad de seguir aprendiendo más. ¿Quién sí va a seguir construyendo el conocimiento? El que se queda después de mí, ¿no? Pero yo en la muerte es el final, ¿no? No puedo seguir haciendo más porque hasta ahí es el final. Y en ese sentido, nunca vamos a llegar a ser pedagogos. Siempre estamos en construcción de ser pedagogos, ¿no? En ese sentido, nunca voy a ser un buen padre. Siempre estoy en proceso de construirme como un buen padre. Nunca voy a ser la mejor madre del mundo. Siempre estoy en proceso de construirme en esa mejor madre del mundo. Nunca voy a ser la gran maestra. Siempre estoy aprendiendo cosas para convertirme en esa maestra que llegará a su fin cuando muera, ¿no? En ese sentido, estamos en proceso de construcción y en ese sentido, todo esa parte histórica es lo que a nosotros nos hace falta para construirnos. Y para obtener ese conocimiento y trabajarlo para generar nuevo conocimiento, ¿no? Ahora, ese conocimiento empieza al principio de nuestra vida. Hannah Arendt habla del venir al mundo. Ella dice que precisamente en este sentido de la historia y en este sentido que comentaba la compañera Laura, que nosotros venimos
como infants, ¿no? Venimos sin saber nada, ¿no? O quizás sabemos algo de lo que hemos vivido en este proceso estando dentro del vientre de nuestra madre, pero que precisamente venir al mundo, abrirse al mundo, significa conocer el mundo, ¿no? Y en ese proceso de conocer el mundo está el conocimiento. Es decir, ¿quién les enseñó a ustedes a hablar? Nadie. No hubo una escuela para niños pequeñitos que les dijeron, es que mira el verbo y es que va antes de esta palabra, va esto. Muchos de nosotros no sabemos de lengua, ¿no es cierto? No sabemos cómo está construida nuestra lengua castellana y sin embargo la hablamos correctamente. ¿Por qué la hablamos correctamente? Porque no hubo alguien que te dijo, es que esto va primero acá y luego que el primero que el sujeto y luego que el predicado y que los adverbios y que no sé qué tanta cosa, ¿no? Sin embargo, cuando nos comunicamos, lo hacemos de manera correcta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nacimos en una lengua y esa lengua se practica, ¿no? Es decir, yo hice esta repetición de la lengua de acuerdo a lo que tenía en el contexto. Entonces, si estoy en un contexto donde a mí me dicen que su casa está en una joya y yo entiendo joya por un objeto luminoso que se puede uno colgar en el cuello, no voy a comprender el contexto, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros como docentes necesitamos conocer la historia o el contexto de los otros y de las otras, ¿no? Para poder precisamente hablar en su contexto. Eso me lleva a otra propuesta. Si yo, siendo docente, voy a dar clases en un espacio donde no se habla el castellano, sino se habla otra lengua, mazateco, mije, huicateco, maya, otomí, totonaco, náhuatl, mixteco, cualquier otra lengua, no sería lógico que yo vaya y enseñe o comparta el conocimiento en castellano. ¿No es cierto? ¿Quién tendría que aprender primero la lengua? Yo, el profesor. ¿Para qué? Para poder comunicarme y eventualmente hacer ese enlace de confianza para que el otro me pueda enseñar, ¿no? Es decir, la historia nos ha enseñado en este sentido pedagógico que el que más aprende es el profesor. Los que más aprendemos somos los profesores de los estudiantes. Pero desde el lado neoliberal se ha dicho que el que viene a enseñar es el profesor. Y el profesor es el que sabe. Y el alumno es el que no sabe nada, ¿no? Pero ese contexto se debe de quitar. Ese concepto se debe de quitar. Nosotros no somos superiores a los otros. Sí, tenemos ventaja, porque hemos estudiado una licenciatura, hemos estudiado una maestría, hemos estudiado un doctorado, hemos estudiado un postdoctorado, no sé cuántas cosas hemos estudiado. O la ventaja es de que tenemos más años que los que están abajo de nosotros, ¿no? Pero eso es lo único. Cuando el alumno te da una opinión, cuando la alumna te pregunta algo, necesitamos responderle en ese sentido. Y en ese sentido del contexto de la historia en el que nosotros ya hemos trabajado, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante la educación? Ser educado no significa que seas formal, sino ser educado significa que podamos tener ese conocimiento para poder diferenciar de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Pero ¿qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Mismo Luis Douche decía, es que nosotros somos ambiguos, ¿no? Históricamente, en la antropología, se habla de
Bueno, primeramente de dos acepciones, ¿no? Antropológicamente, Santo Tomás de Aquino decía que el ser humano nace malo, ya es malo, ¿sale? El ser humano desde nacimiento ya es malo. ¿Y por qué es malo? Ah, bueno, porque papá y mamá cometieron el pecado original, ¿no? Por eso el niño nace malo, ya nace con el pecado de los papás, ¿no? Y estamos usando este pecado original como tener relaciones con la pareja, ¿no? Ese es el pecado original. Cuando, si nos vamos a la teología, el pecado original no fue eso. El pecado original es la desobediencia, ¿no? Cuando desobedecen a Adán y Eva, ese es el pecado original, ¿no? Pero bueno, Santo Tomás de Aquino dice, es que los niños nacen malos, ¿no? Esa es la primera visión con respecto a la maldad en la gente, ¿no? Los niños nacen malos, ¿no? Desde el otro punto de vista, ¿no? Se dice, no, no, no. Los niños o nosotros cuando nacemos, nacemos buenos. El problema es que estamos en un mundo malo, ¿no? Y eventualmente nosotros nos vamos haciendo malos, ¿no? Y Luis Dush, que también era un monje, él dice, bueno, es que yo no creo que nazcamos malos ni que nazcamos buenos. A mí me parece que nosotros estamos en este proceso ambiguo, ¿no? Somos ambiguos, que no nacemos malos, pero que de repente hacemos alguna acción mala. No nacemos buenos, pero de repente hacemos una acción buena. Entonces, es decir, somos ambiguos, hay ambigüedad. Y en ese sentido nos pone a pensar, bueno, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Si nosotros somos ambiguos, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos compartir esa creación, como lo decía ya su compañera Laura, de conciencia. Pero esa creación de conciencia yo no la voy a imponer. Yo no debo de decir qué va a pensar cada uno o cada una de ustedes, sino lo que yo como profesor, ustedes como profesores en su momento, lo que tenemos que hacer es precisamente compartir una visión de la vida y cada uno de nosotros debe de saber qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? En los años 50, imagínense a una mujer con pantalón, ¿no? Las excomulgan, ¿no? ¿Cómo voy a creer con pantalón si eso es de los hombres? ¿No? O una mujer escotada con minifalda. No, qué horror, Dios mío, ¿no? Y ahora es prácticamente normal, no pasa nada, ¿no? Es decir, por eso se decía que va cambiando con el paso del tiempo y que debemos de implementar esas nuevas estrategias, esas nuevas teorías, esas nuevas formas a la actualidad. Hace año y medio, hace 2 años, nosotros estábamos acostumbrados a estar en un salón de clases, ¿no? Encerrado en 4 paredes y sentados de una manera. Fue un cambio terrible para muchos de nosotros, tanto profesores como alumnos, pasar a esta virtualidad, ¿no es cierto? Y entonces muchos decían, es que así no se puede aprender. Muchos profesores que no eran nativos digitales hasta lloraban enfrente de sus alumnos porque no sabían qué mover y tuvieron que migrar, ¿no? Es decir, se cambian las formas de aprendizaje. Ahora, nosotros nos damos cuenta que podemos trabajar desde la virtualidad. Claro que existe un desapego en este sentido de que no podemos mirarnos, de que no podemos tocarnos, de que no podemos abrazarnos, de que no podemos echar un chascarrillo, etcétera,
O existe esta desesperación de que yo estoy en clase, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se me va la clase y digo, ¡ah, Dios mío! ¿Cómo? Me desespero, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado de una manera, pero tenemos que ir cambiando hacia otros espacios, hacia otros mundos posibles. Y en ese sentido también la educación, ¿no? Es decir, históricamente tenemos una educación descartiana, de René Descartes, ¿no? No sé si lo ubican. ¿Quién era René Descartes? Él decía, yo pienso y luego existo, ¿no? La pregunta sería, ok, cuando duermo, no pienso, sueño, entonces no existo. La educación descartiana, en ese sentido de lo racional. Es que yo si soy racional, entonces existo, ¿no? Si yo razono, existo. Si no razono, no existo. Es como decir, ah, bueno, es que yo amo, pero yo amo porque razono. Es que estoy razonando en el sentido de que yo la amo a ella, ¿no? Pero ¿y cuando me duermo? Ya no la amo, ¿no? Es decir, somos muy racionales, fríos, ¿no? Fríos. No hay nada más después de la razón. Es decir, el sentimiento ni siquiera existe. Y yo creo que la educación debe ser desde todos los espacios del cuerpo. Yo aprendo desde todos los espacios del cuerpo, no solamente cuando me conducen, no solamente cuando construyo el conocimiento, no solamente cuando significo el conocimiento, no solamente cuando el profesor está enfrente de mí, sino desde todo mi cuerpo. Un ejemplo. No sé si les ha pasado que un ser querido, sea su novio, su esposo, su papá, su mamá, su hermano, alguien, eh, pongamos una imagen. Imaginemos que nosotros estamos en el parque, estamos tomando un helado y alguien llega por detrás de nosotros, nosotras estamos sentadas o estamos sentados, alguien llega por detrás de nosotros y nos toca. Y sabemos quién es, ¿no es cierto? Porque nuestro cuerpo lo reconoce o la reconoce, ¿no? Y eso es un aprendizaje. Nosotros aprendemos desde el cuerpo, ¿no? No solamente con lo racional, sino aprendemos desde todo lo demás, desde todas los otros espacios. Y si nosotros como adultos aprendemos desde los otros espacios, ¿cómo creen que aprendan los niños? Igual, ¿no? Desde la atención, desde el ponerles cuidado, desde lo que te están contando, aunque para nosotros sea sin sentido. Si nos interesamos por su historia, por lo que nos cuentan, por lo que les pasa, ellos te van a tener más confianza, ¿no? Es que el niño solamente se la pasa viendo videos y en videojuegos, pero te comparte cosas, ¿no? De sus videos, de sus videojuegos, de lo que le interesa. Bueno, pues interesarnos pues también. Es que el niño nada más está haciendo dibujitos. Bueno, y a lo mejor va a ser un dibujante. No, pero es que a mí me interesa que hable, que trabaje el español y que trabaje las matemáticas, porque eso es lo que le va a dar de comer en su vida. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dedicado a cosas que no queremos hacer para poder comer en la vida? Y es que así nos han educado. Y es que muchos de nosotros todavía seguimos ahí, ¿no? Hacemos cosas que no queremos hacer para poder hacer cosas que sí queremos hacer, ¿no? Todavía estamos en esa generación. Y en ese sentido, nosotros debemos de posibilitar, de dar las posibilidades, de proponer estas posibilidades de que el otro, el más pequeño, la más pequeña, ¿no? No se preocupe por lo que papá y mamá se preocupan, ¿no? Porque son diferentes espacios.
y darles las posibilidades a esta búsqueda de una vida mejor, ¿no? Por ejemplo, este aprendizaje que se da desde el cuerpo, que se da desde la otredad, desde el otro, desde el que está ahí enfrente de mí, es el aprendizaje que deberíamos de tener, ¿no? Es importante, claro, tener teoría, es importante, claro, manejar conceptos, es importante, claro, ese tipo pues, de aprendizaje, pero si nos damos cuenta, la vida no es o no está dada mediante una metodología que primero haces una cosa, luego otra y todo te va saliendo bien, ¿no? Es decir, no es una recetita de cocina. Tú te encuentras con la vida y de repente la vida te golpea. Y tienes entonces que resolver eso, ¿no? Tienes que resolverlo. ¿Y cómo lo resuelves? Pues precisamente en este sentido, desde el aprendizaje, desde el todo, ¿no? Desde el todo. Y no encajonando a las personas en ciertos espacios, ¿no? Nosotros podemos hacer cosas, intentar hacer cosas. Algunos tenemos deseos todavía de hacer cosas, pero es que ya estás grande. ¿Por qué no te casas? Es que eres mujer. Ya a los 30 años ya nadie te va a querer, ¿no? No, tienes que casarte porque ya no vas a poder tener hijos, porque ya... Todo lo que nos dicen, ¿no es cierto? Y depende de nosotros que lo creamos. Es cierto que nuestro sistema no es como el del varón, ¿no? Pero podemos lograr cosas, ¿no? Podemos hacer cosas. Es que vas a estudiar, ¿sí? Ya tienes 40 años, tienes hijos de 30 años. Ah, no, digamos que tienes 50 años, ¿no? Porque si no, tendría el hijo a los 10 años. Perdón, no hice bien las cuentas, pero ya tienes 50 años. Vas a estudiar, tu hijo tiene 30. Ya hasta tienes nietos. ¿Cómo es posible que vas a estudiar? Pero si yo deseo estudiar, oye, pero ni lo vas a aplicar, pero yo quiero estudiar. ¿Por qué? Porque quiero aprender, quiero seguir avanzando, ¿no? Mejorar mi experiencia. Es decir, siempre nos ponen límites. No saben toda la historia que hemos hecho y no sé si han visto a Yokoi Kenji, por ejemplo, ¿no? Él tiene una anécdota, dice que en Japón, pues todo está tan tranquilo, todo está muy bien, todos están en perfecto nivel económico, etcétera, etcétera, ¿no? Que tú vas en el tren, te duermes, no te pasa nada y entonces los muchachos, los jóvenes, no tienen, digamos, de alguna manera pues esos trabajos que nosotros tenemos, ¿no? Para hacer cosas, porque ellos pueden estudiar, pueden tener una buena carrera, una familia, se hace el contrato, etcétera, etcétera, y se genera, ¿no? Y entonces muchos de ellos se están suicidando. Y entonces él dice, bueno, es que no han ido a Latinoamérica, ¿no? Si tú fueras a Latinoamérica, te darías cuenta que te subes al bus, ¿no? Y que te tienes que agarrar de donde puedas porque el del bus va todo y si no te matan, ¿no? Ahí se ve la emoción. Es decir, a ellos no les cuesta, pero a nosotros nos cuesta mucho lograr cosas. Por eso es que siempre estamos pensando en hacer cosas, ¿no? Es decir, yo no estoy pensando en que quiero dejar de vivir, sino, pues si la vida siempre quiere que yo deje de vivir, pues yo intento no dejar de vivir, ¿no? Claro, hay sus excepciones, ¿no? También algunos de nosotros no escuchamos a nuestro alrededor y quizás alguno de nuestros amigos, de nuestros compañeros, etcétera, tiene algún tipo de esos pensamientos y nosotros debemos de estar atentos al otro y a la otra. Debemos de estar atentos a lo que les pasa,
¿no? Porque eso que les pasa, ya les decía yo al principio, Benjamín Berlanga le decía lo que nos pasa. ¿Qué significa? Que lo que me está pasando a mí es muy probable que le pase al otro o a la otra. O lo que me pasó a mí es muy probable que lo esté pasando la otra y la otra, y yo podría compartir cómo lo resolví. En ese sentido, la historia, como decía su compañera, me parece Jessica, ¿no? Por eso es importante la historia. La historia es importante porque nos narra, porque nos dice dónde estábamos, cuáles son los procesos que hemos ido pasando y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Esas propuestas, ¿no? En ese sentido, la educación debe de tener su historia, ¿no? Es decir, hablamos entonces de conductismo, pero no podemos ser del todo conductuales ahora, cuando hay muchas otras formas de aprender. Edgar Morin habla precisamente de esas diferentes maneras de aprendizaje, ¿no? Obviamente el aprendizaje trae un dolor también, no sé, ya les comentaba yo a Hannah Arendt, ¿no? De venir al mundo, de dar a luz. Cuando se da a luz, hay un dolor, pero es un dolor, digo, yo no soy mamá, creo que nunca voy a ser madre, por obvias razones, pero después de ese dolor es una satisfacción, ¿no? ¿Por qué? Porque creaste nueva vida, ¿no? Creaste a un nuevo ser que es parte tuyo, ¿no? Y en ese sentido hay una nueva posibilidad de conocimiento, ¿no es cierto? Nuevas posibilidades de conocer. Y en ese sentido hay una nueva posibilidad de historia. Una nueva posibilidad. Es decir, siempre estamos en la posibilidad. Nunca vamos a llegar a. Siempre estamos en posibilidad. Siempre. El amor, por ejemplo. ¿Por qué decidimos estudiar pedagogía? Por el amor. Estamos enamorados, ¿no? Estamos enamoradas. Es decir, yo me enamoro de mis alumnos. En este sentido de intentar hacer por ellos o compartir con ellos las posibilidades futuras, ya no mías, de ellos, ¿no? Que me superen, es decir, que darles ese trampolín para que ellos vayan pisando, ¿no? Y alcancen sus sueños, alcancen metas más grandes que las de nosotros, que las que nosotros teníamos, ¿no? Dice un poema por ahí, lo voy a más o menos a intentar comentar, porque se me olvidó, pero dice, si yo tuviera los mantos bordados del cielo con oro y plata, te los daría. Pero yo, siendo pobre, no tengo otra cosa más que mis sueños. Y tiendo mis sueños bajo tus pies. Pisa suave, porque estás pisando mis sueños. Fíjense el trasfondo de lo que dice. Nosotros estamos construidos de sueños, de metas. Y esos sueños, cuando estamos con el novio, cuando ya estamos con el esposo, con la pareja, los compartimos, ¿no es cierto? Tendemos nuestros sueños ahí. Y entonces los tendemos, ¿por qué? Porque tenemos confianza en el otro o en la otra. Y esos mismos sueños se extienden hacia nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? Y en ese sentido, esos sueños que nosotros tenemos están puestos sobre pisadas de sueños de nuestros antepasados.
¿no? Es decir, nosotros también tuvimos que pisar sueños y tuvimos que caminar despacio, ¿no? Para respetar los sueños de los otros y de las otras. Nuestros padres, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, nosotros necesitamos también, precisamente, respetar los sueños de los otros y de las otras, ¿no? Que a veces son sueños que posiblemente no se hagan realidad o que cueste mucho trabajo hacerlo. Entonces, nosotros, nuestra labor es precisamente apoyar esos sueños de los otros o de las otras. Bueno, cierro tantito. Adelante, compañera Ale. Buenos días a todas. Súper interesante, una cosa conlleva a otra. Tengo un mundo de ideas en la cabeza, espero poderlas transmitir, exponer. Hice varias anotaciones, de otro modo se me olvidaría. Muy interesante lo que nos mandó a leer y definitivamente una cosa llevó a otra. Pero bueno, la historia para mí es fundamental, conocer el origen para poder seguir evolucionando a través del tiempo, ya sea tanto impresos o en teoría, ¿no? No dar por hecho el todo a consecuencia de lo sabido, cuando siempre está la posibilidad de ampliar la sabiduría que podemos aprender, estar abiertos a las posibilidades diversas, ¿no? Que el mundo en nuestro entorno nos presenta en nuestro día a día, literal, día a día. Tener esas antenitas bien alertas para poder recibir las señales, digo yo, del universo, ¿no? Y poder ser mejores personas y poder cumplir nuestro objetivo. Como también el ser humano es el único ser racional por naturaleza. Eso no se aprende, lo traemos, creo yo, desde nacimiento, y que nos distingue o nos diferencia de los animales, aunque puede ser tanto edificante como destructivo. También a partir del nacimiento se aprende a ciertos estímulos externos desde antes, nonatos, antes de nacer. Ya estamos percibiendo el exterior bajo nuestra perspectiva inconsciente, ¿no? Estas emociones, siempre y cuando también haya alguien guiándolo y orientándolo. Y yo creo que para eso es una de las razones por las que estoy estudiando esta carrera, para poder ser un poco más asertiva y tener fundamentos de lo que voy a transmitir en un futuro. Comentaba respecto a la educación que hay que ser empáticos muchas veces a las necesidades tanto de un bebé como de una persona embarazada, como en el desarrollo de etapa por etapa del ser humano, ya sea hombre o mujer, y aprendemos de diferentes tipos de lenguaje. Esto me vino a la mente cuando puso el ejemplo del helado, que alguien llegue sorpresivamente y solamente te toque. Es una manera es otro tipo de percepción, que no estamos hablando ni del oído, ni de la vista, sino hay veces cosas hasta inexplicables, ¿no? Pero que nos hacen latentes de poderlo interpretar antes de llegar a ser visual, ¿no? O bueno. Para mí que, bueno, he estado con niños menores de 4 años, un tema súper importante y no creo que sea ajeno a es la neurociencia, ¿no? Los primeros días del aprendizaje, del menor. Yo creo que esto se basa a un periodo importante y de fuerte impacto, en esa etapa, ya que significa a nivel un mejor nivel de desarrollo cerebral, hablando ya, digamos, de una manera ya más química, ¿no? Científica, pero sí ligado a las emociones, a lo que pretendemos que los niños sepan cuando
los niños saben, pero digamos que es un conocimiento como dormido, por así decir, donde hay que despertarlo, hay que estimularlo. Antes era la estimulación temprana. No, en su momento, gracias a Dios evolucionamos y ya no se aplica, porque ahora, como usted comenta, los niños ya nacen, no recuerdo la palabra, pero ya con ese chip, digamos, vago a lo mejor mi comparación, con ese chip integrado de esta nueva era digital, donde solamente hay que afinar, por así decir. Entonces, conforme vayan creciendo y nosotros también como personas ya adultas, tener ese sentido del aprendizaje y gracias a personas que están interesados en ese desarrollo, existen infinidad de pensantes a través de la historia. Gracias a Dios existe una historia, ya que gracias a ello podemos estar aquí sentados frente al computador. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por tu comentario. Miren, no es ajeno o no es ajena ninguna materia a este contenido pedagógico, ¿no? Todas las materias, todas las ciencias aportan a la pedagogía, ¿no? Y obviamente debemos de conocer que la pedagogía no es que te va a dar las herramientas exactas como una receta de cocina para que tú vayas y tus alumnos o tus alumnas sean los mejores de los mejores de lo mejor, ¿no? Es decir, en nuestros contextos no necesitamos al mejor de lo mejor de lo mejor. Necesitamos gente que sea subjetiva, que tenga sentimientos, que se compadezca del dolor del otro, sea empático, ¿no? Porque Perdón, entonces vamos a hacer lo mejor. Adelante. Vale. porque francamente no existe, no creo que exista de lo mejor, creo que Claro. no, porque estamos en constante Exacto. aprendizaje, conocimiento, no existe ni la perfección, es mi punto de vista, ni lo mejor de lo mejor, pretendemos, pero hay que estar bien enfocados a que esto es infinito, vaya, el aprendizaje, perdón. Gracias Alejandra, no hay problema. Sí, de hecho, en ese sentido de que siempre estamos en proceso, sí podemos llegar a ser lo mejor, la mejor versión de nosotros. ¿Cuándo? Según Derrida, en la muerte. ¿Por qué? Porque ya no hay posibilidad de ser más, sino hasta ahí llegamos, ya no podemos aprender más. Y en ese sentido, el amor, el amor siempre tiene nuevas posibilidades, ¿no? En ese sentido, la educación siempre tiene nuevas posibilidades. En ese sentido, nosotras, siempre tenemos posibilidades nuevas de aprendizaje. Siempre va a existir. Y el aprendizaje viene de ¿quién? De quien menos lo esperas. Alguien te puede enseñar algo. Un niño de 5 años te puede enseñar fácilmente cosas tecnológicas que nosotros o nosotras no sabemos, ¿no? Porque somos migrantes digitales y ellos casi desde que mamá está en labor de parto, los niños ya salen con su teléfono celular, ¿no es cierto? Casi, ellos nacieron en esta era digital, son nativos digitales, ¿no? Y estamos en esta era del conocimiento. Lourdes, ¿querías participar? Buenos días. Buenos días. Pues en base a la lectura que nos dejó, yo creo que es demasiado interesante el hecho de que la pedagogía tenga tantos conceptos que en mí no sabía. La lectura es bastante extensa y cada uno de los conceptos que nos traía me llevaba a pensar una y otra situación. El hecho aquí es que pues la realidad es que cada uno de nosotros tiene una historia y es un proceso que vamos construyendo día a día. Y el hecho de poder dar conocimientos
hacia otras personas, es demasiado interesante e importante porque cada uno de nosotros es como una esponjita que adquiere conocimientos de cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de que un niño igual adquiera conocimientos es más fácil que un adulto por el hecho de que el pensamiento está más abierto. Entonces, cada uno de nosotros tiene un pensamiento diferente y creo que la pedagogía abarca demasiado a lo que vivimos día a día y a lo que aprendemos unos de otros. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, no es que el niño sea más capaz de aprender que nosotros. Creo que tenemos la misma capacidad de aprendizaje. La única diferencia es que, por desgracia, nosotros ya nos hicimos adultos y tenemos que pagar cuentas, tenemos que lavar ropa, tenemos que pagar alimentación, etcétera. Tenemos ocupado más nuestro tiempo, ¿no? No significa por eso que los niños lo que hagan en su tiempo no sea importante, ¿no? También ocupan su tiempo, ¿no? En ese sentido, la única diferencia es la complejidad de las cosas que nosotros hacemos, por eso es que nos cuesta un poco más precisamente este aprendizaje, porque nuestra atención está dividida en varios espacios, ¿no? En varias cosas. Tampoco significa que no podamos aprender, ¿no? Todos podemos aprender nuevas cosas y aprendemos a dividir estos espacios. Bueno, compañero. Perdón, maestro, un paréntesis. Adelante, Vale. Yo creo que aquí con este comentario, la diferencia entre adulto y niño es que los niños disfrutan lo que hacen. Muy bien, sí. Y eso es algo que tendríamos que aprenderle, en pagar cuentas, las responsabilidades de un adulto, más que tendríamos que disfrutarlas para hacer amena la vida, creo yo. Bueno, eso es algo que sí quería recalcar es hacer esa diferencia y ese hincapié de disfrutar y estar en donde queremos estar. Ok, muchas gracias, Ale. Claro, nos meteríamos en un tema más filosófico en ese sentido, porque es cierto que nosotros debemos de disfrutar lo que hacemos, ¿no? Sin embargo, sí trae como ciertas, pues, contextualizaciones. No todos estamos en el mismo nivel en ese sentido. Digamos, estamos en un espacio diferente con respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ventajas, los que estamos aquí tenemos ventajas con respecto a nuestros homólogos, ¿no? A nuestros vecinos quizás que están en un contexto indígena, no tienen las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, ahí sí entraríamos en otros tipos de temas como más a reflexionar, ¿no? ¿Por qué si nosotros podemos disfrutar, ¿no? Porque tenemos más posibilidades, pero estamos en un nivel diferente a otros y a otras, ¿no? En ese sentido de la otredad. Pero sí es muy importante lo que comentas. Eduardo, adelante. Pues buenos días a todos. Muy amena la clase, muy interesante. A mí la lectura me llamó la atención en esta parte de lo que es el aprendizaje. Tenemos que definir al aprendizaje como un relativo de la conducta a partir de los resultados de la experiencia. Es decir, todo lo que nosotros vamos aprendiendo, todo lo que nosotros vamos absorbiendo, lo tenemos que ir diferenciando entre un estímulo y una respuesta. Y, por ejemplo, algo que también me llamó mucho la atención fue que cómo podemos dividir el aprendizaje, empezando por un aprendizaje en descubrimiento. Lo que decíamos, desde el momento que estamos descubriendo
las diferentes etapas que conlleva la vida o los diferentes momentos. Posteriormente, una segunda fase, ese aprendizaje receptivo. Pero yo ya descubrí, ahora, ¿qué puedo absorber de eso que yo he descubierto? Y la tercera fase del aprendizaje es el aprendizaje significativo, vincular mis conocimientos del pasado con mis conocimientos del presente, pero de una manera lógica y coherente, para poder yo sobrevivir en el ambiente en el que me tocó vivir o desarrollarme. Y por último, una fase del aprendizaje que mencionábamos es el aprendizaje repetitivo. Es decir, puedo tomar de mis experiencias de vida a lo largo de toda mi formación, pero puedo reforzarlos para poder yo transmitirlo y dejar ese, digamos, ese aprendizaje. O lo voy a dejar de la manera o lo voy a reforzar. Esa es la parte que, bueno, yo he venido entendiendo y que quería hacer en cuanto a ese tipo de lo que estoy hablando, del aprendizaje, de lo que hablaron las compañeras. No sé si esté yo bien. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Bueno, olvidemos que aquí podemos estar bien o podemos estar mal. Aquí lo que hacemos es precisamente compartir eso que nosotros conocemos y que nos va a servir precisamente para, si estoy de acuerdo, tomar, o de lo que yo esté de acuerdo, tomar, ¿no? Para reforzar precisamente, como lo comentaba su compañero, ese aprendizaje. Ahora, en este nivel del aprendizaje, el aprendizaje es muy complejo. Por eso la pregunta, ¿qué tanto sé que sé? ¿No? ¿O qué es el aprendizaje realmente? Sí, existen teorías de aprendizaje constructivo, Piaget, ¿no? Por ejemplo, hay que construir el conocimiento. El conocimiento se construye, es constructivista, ¿no? No, dice, anteriormente se decía, no, es que el conocimiento es conductual, uno tiene que conducir. Y el ejemplo claro es cuando un niño quiere aprender a manejar bici y nosotros lo vamos conduciendo hasta que eventualmente él pierde el miedo y entonces puede manejar bici. Eso es conductual, ¿no? Algo más, es que el aprendizaje puede ser significativo, es decir, es un aprendizaje que se te quede para toda la vida. El mismo ejemplo de la bicicleta, ¿no? El niño aprendió a manejar bicicleta como quiera que haya sido, de manera conductual o por cualquier otro proceso, y de repente crece, se va a la universidad, empieza a hacer otras cosas, es decir, pasa 15 años sin manejar bicicleta, pero cuando se sube a la bicicleta, la maneja. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento significativo, se le quedó ahí, ¿no? Y diferentes teorías que existen. Sin embargo, son eso, teorías, ¿no? Teorías. Muchos de nosotros aprendemos a base de intento y error. Ejemplo, Tomás Alva Edison. Fue él el que hizo la bombilla eléctrica. Y cuando le preguntan, oiga, señor Tomás Alva Edison, ¿qué se siente haber fallado tantas veces? Pongamos un número, no recuerdo el número exacto. ¿Qué se siente fallar 1577 veces para que su intento funcionara? Y Tomás Alva Edison dijo, bueno, es que yo no fallé. Lo que pasa es que mi invento, la bombilla eléctrica, lleva 1577 pasos. No es que yo haya fallado, es un aprendizaje por repetición, ¿no? Por error, digamos, porque uno intenta y falla, ¿no? Pero hay aprendizaje desde la sorpresa también, ¿no? Ya lo mencionaba su compañero Eduardo, ¿no? De repente tú vas y
y te sorprendes con algo y es un aprendizaje significativo y se te queda para toda la vida. Y es el aprendizaje desde la sorpresa. Hay aprendizaje desde el límite, ¿no? Cuando yo estoy al límite de una situación y lo aprendo, casi al borde del abismo y aprendo algo. Hay aprendizaje desde la observación. Hay aprendizaje, ya lo veíamos, desde el tacto. Hay aprendizaje, por supuesto, desde lo racional, ¿no? Hay aprendizaje desde el cuerpo, es decir, desde el olfato, desde el gusto, ¿no? Desde la vista, desde otros espacios posibles, ¿no? Por eso siempre estamos en la posibilidad de aprender. El aprendizaje es muy complejo. Eso me lleva a cómo calificar el aprendizaje. Por ejemplo, yo no puedo calificar de alguna manera coherente y real el aprendizaje de la compañera Alejandra o de la compañera Susana o de Lourdes, ¿no? Intentamos dar con una idea de lo que el otro sabe, pero yo no soy el otro. Yo no estoy en el pensamiento del otro, es decir, yo no soy su cerebro y entonces no sé realmente lo que el otro sabe. ¿Qué intento hacer con estas calificaciones? Intentar dar cuenta de lo que yo creo que el otro sabe, ¿no? Pero que en realidad no es así. Y para eso, ya lo veremos en algunos otros espacios, buscamos herramientas y estrategias. ¿Por qué? Porque como docente no queremos cargar con la responsabilidad, ¿no? De ser yo el que asigna la calificación, porque es una responsabilidad, ¿no? En realidad no lo sabemos. No sabemos qué es lo que el otro y lo que la otra sabe. Es más, nosotros, ¿sabemos cuánto sabemos? Pongámonos a reflexionar en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto es lo que yo sé? Y en ese sentido, lo importante de esta lectura es que nosotros, en este sentido histórico de nuestra propia historia, de nuestro propio devenir en el camino de nuestra vida, tengamos, como dice Engel, conciencia para sí, conciencia de mí, conciencia para mí, de que yo sepa qué es lo que soy, de que yo sepa qué es lo que quiero y cómo quiero compartir con los otros, es decir, ser consciente, reencontrarme conmigo mismo, ¿no? Y en ese sentido, al reencontrarnos, no podemos pensar que nosotros somos los que sabemos y que el otro no sabe, ¿no? No podemos hacer eso. Por ejemplo, es sorprendente algunas cosas que nos pasan. Yo llegué ayer de la escuela y entro a mi cuarto y mi cuarto en mi cama está toda destendida. Toda destendida. Y entonces viene mi sobrino a saludarme, ¿no? Bien contento a saludarme, un sobrino de 1.5 años. Viene a saludarme y entonces yo volteo y digo, ¿quién descendió mi cama? ¿Quién fue el que descendió mi cama? Y el niño viene así y se va corriendo. Ah, tú fuiste, ¿verdad? Y entonces pone, ¿no? Eso es sorprendente. Porque el niño no sabe, él no entiende lo que es un regaño, no entiende si la cama estaba tendida, si no está, es más, ni le interesa. ¿No es cierto? No le interesa, lo que le interesa es que yo ya llegué y que pues ya me vio y que me quiere abrazar y que sabe que hizo una travesura, pero él no entiende esas cosas, ¿no? Los niños no entienden si tú tienes que pagar cuentas. Los niños no entienden si tú tienes que ir al baño. No sé si a ustedes
les va a pasar seguramente cuando tengan hijos o si tienen sobrinos, en mi caso tengo sobrinos, llegas con unas ganas terribles de ir al baño, vienes caminando hasta medio raro, ¿no? Porque ya no aguantas. Abres la puerta y el primero que te recibe es el niño o la niña, con una sonrisota así y con los bracitos así. ¿No se te olvidan hasta las ganas de ir al baño? Ese es el amor que nosotros deberíamos de tener, ¿no? Hacia los otros. Cuando los niños llegues al salón de clases y los niños te reciban con una sonrisa. Profe, ¿cómo está? ¿No? ¿Qué nos va a contar hoy? ¿No? O mire, a mí me pasó esto, ¿no? Es decir, ese es el verdadero amor. Hay un librito por ahí que se lo recomiendo, es de Eric Fromm. Habla del arte de amar, ¿no? Y precisamente habla de esos tipos de amor, del amor filial, del amor maternal, del amor de hermano, del amor de pareja, es decir, y él dice que amar no es cosa sencilla, que amar supone ser un arte, ¿no? ¿Y qué es un arte? Un arte es cuando uno se dedica, practica, ¿no? Para que eso le salga a uno a la perfección. ¿Por qué la danza es un arte? Porque se practica, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se llegue a la perfección y se vea bonito el baile. O se vea bonita esa danza, ¿no? ¿Por qué la pintura es un arte? Porque el pintor no empezó pintando cuadros excelentes, empezó pintando cuadros que no estaban tan bien, pero en ese proceso se fue perfeccionando. En ese sentido, nosotros, en este sentido del amor, debemos de trabajarlo como un arte, ¿no? Debemos de enamorarnos, reenamorarnos, ¿no? De lo que estamos haciendo, de la otra persona. No en este, digamos, no tanto en este sentido, se me fue la palabra que les iba a decir, pero no en este sentido romántico del amor, ¿no? Sino en este sentido de amor incondicional hacia el otro y hacia la otra. Los que somos padres o las que somos madres, ¿cómo amamos a nuestros hijos? Incondicionalmente, ¿no es cierto? Sí les sonamos, pero eso no quiere decir que no los amemos, ¿no? Sí les llamamos la atención. En ese sentido, con nuestros alumnos, ¿no? Ya para cerrar, ¿no? Porque creo que ya llevamos un poco de tiempo. Tener conciencia de sí o para sí. No estamos terminados, siempre estamos en proceso de. Nunca vamos a terminar hasta que estemos muertos. Siempre estamos en proceso de. Nunca estamos acabados, siempre estamos por acabar. Nunca somos perfectos, siempre vamos en ese proceso de perfeccionamiento, pero nunca vamos a llegar. Compartir la historia, saber la historia del otro y de la otra, ¿no? Saber la historia de los otros, ¿no? Para que entonces podamos crear ese proceso de confianza, ¿no? La educación es un proceso de confianza, ¿no? Cuando el niño o la niña te cuenta cosas que son muy íntimas de él o de ella, ¿no? Cuando la señorita de 16 años llega contigo, varón, y te cuenta una historia terrible. Profe, yo no me quiero ir ahorita de la escuela, mejor voy a estar aquí. ¿Por qué? Pues es que cuando llego a casa, mi tío está. Y mi tío me viola en las tardes. Y tú dices, ¿qué haces para ayudar a este? ¿Cómo le ayudas?
¿Qué consejo le das a una niña que confía en ti? ¿Cómo le apoyas? ¿Cómo eres empático con ella? ¿No? Es decir, ese proceso de confianza no se logra de la noche a la mañana, se logra desnudándote. Es decir, compartiendo lo que a ti te ha pasado también. Ser franco con ella, tener esa confianza con ellos al contar parte de lo que a ti te ha pasado, ¿no? Que eventualmente ellos lo comprenden, ¿no? Y ese proceso de confianza de esa manera se da, ¿no? Siendo empáticos, como lo dice la compañera. Es decir, hay que comprender también que en este proceso muchas veces nosotros no podremos hacer mucho y te sentirás tan dolido como el otro que te comparte, pero al menos el otro se siente escuchado, se siente escuchada, ¿no? Sabe que hay alguien más ahí. Ese es nuestro proceso. Y que el aprendizaje no solamente es racional, ¿no? El aprendizaje no es racional solamente. El aprendizaje viene desde las historias, el aprendizaje viene desde la experiencia, ya lo decía Eduardo, ¿no? Desde la experiencia. Es decir, nosotros aprendemos desde lo que me pasa, desde lo que te pasa, desde lo que nos pasa, ¿no? Es decir, nosotros siempre vamos a aprender de las personas que menos pensamos que íbamos a aprender. Es que mi papá es muy malo, yo no voy a aprender nada de él porque ni lo quiero. Oh, me castiga, me maltrata, no me pone atención. Y sin embargo, hemos aprendido cosas de él. Ah, no es que mi mamá me dejó. O es que mi papá se fue con otra. No, lo detesto. No lo quiero. ¿No? Y sin embargo, nos ha enseñado algo. ¿Qué cosa nos enseña? Es decir, podemos aprender desde todos los espacios. Y en ese sentido, no caer en la repetición de hacer lo mismo que nuestros antepasados, ¿no? Sino de ir mejorando, ¿no? Sí necesitamos la práctica, ¿no? Que se podría decir como repetición, pero en realidad la práctica, dentro de la práctica, no es que se repita lo mismo, sino que se va practicando y se aprende nuevas cosas en el mismo espacio, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el aprendizaje, en ese sentido, la historia, nosotros somos entes históricos, ¿no? Y, como tal, debemos de conocer o debemos de conocernos nosotros mismos, ser conscientes nosotros mismos y nosotras mismas. Voy cerrando. Adelante, compañera Ale. Compañera Alejandra, ¿querías comentar algo? Sí, hacer un poquito el comentario al respecto a... Sí, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Es que no sé si me escucho. Sí, sí te escuchamos. Sí. Ok. Sí, respecto al ejemplo, ¿no? De aprender de lo malo. Uh-huh. Ok. Respecto a lo aprender de lo malo o no, creo que poner esa balanza de lo bueno y lo malo e intervenir nuestra conciencia, que es esa voz interna que nos dice lo que es bueno, lo que es malo. Desgraciadamente, muchas veces la conciencia entra después de la acción. Uh-huh. Y de algún modo, un ejemplo, mi papá alcohólico, veo que golpea a mamá, actitudes negativas. Y por otro lado, entonces, ¿tú qué quieres? Y si no sabes qué quieres, ¿qué es lo que no quieres? Por supuesto. ¿No? Tan fácil como poder en equilibrio eso y romper cadenas.
y a fin de cuentas en el destino no creo, pero digamos que si el destino está en que seas una buena persona, es por ti, por tus buenas decisiones. Lo que dependa de hoy, mañana, es lo que es lo que depende de tus acciones. De tus acciones depende tu futuro, bien y mal. Y vas a arrastrar o vas a cargar con las buenas o malas decisiones, ¿no? Ese es una, respecto al ejemplo que ponía de la chava, muchas de las veces queremos solucionarle o pretender solucionarle la situación a X o Y personas. Sin embargo, muchas veces preguntarles cuál es su principal preocupación, para, bueno, partir de ahí, porque muchas veces solamente quieren escuchar, algo tan simple, solamente quieren ser escuchadas. Una vez externando su problemática, podría que organice ya sus ideas y darle la pauta a poder solucionar ella misma. No pretendamos solucionarle la vida a los demás, aunque nos pidan ayuda, aunque nos pidan consejo. ¿Sí? Pero sí, como comentaban, ser empáticos y sí, definitivamente base a nuestra propia experiencia. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Sí, algo muy importante es que no está en la mano de todos nosotros el resolver el problema de los demás, pero sí es importante estar ahí, escuchar al otro, a la otra, eh, tender esa mano amiga, siempre con mucho cuidado y mucha responsabilidad, ¿sale? Porque a veces por querer ayudar nos metemos en broncas nosotros. Eh, y bueno, ahí sí hay que tener mucho cuidado, que ya iremos ahí aprendiendo en ese sentido. La otra cosa es sobre esto que mencionabas de aprender de las malas experiencias y saber lo bueno y lo malo. Por eso es que yo les mencionaba al principio de Luis Dush, que decía que somos ambiguos, ¿no? ¿Qué cosa es ser malo? ¿Qué cosa es ser bueno? ¿No? Hay que pensar, pues, porque yo creo, o mi mamá cree, por ejemplo, para poner un ejemplo contextual, mi mamá cree que hombre y mujer deben tener intimidad cuando ya se casen. Y eso es malo para ella, ¿no? Es muy malo. Eso no está en... Dios no lo estipula, en la Biblia no está. De hecho, la misma Biblia lo dice, ¿no? Y nosotros, las nuevas generaciones, tenemos novios y tenemos novias, ¿no? Y ya no lo vemos tan malo. Ya nos cuidamos, respetamos al otro, nos divertimos, ¿no? Es decir, que es malo entonces y que es bueno, ¿no? Es decir, otro ejemplo. Es malo robar, ¿no? Es malo robar. Pero los que están en la cárcel son aquella gente pobre que se ha robado una gallina para comer. Y los que no están en la cárcel son aquellos que nos roban a manos llenas, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo malo? ¿O quién debería de estar en la cárcel? Es decir, en este juego filosófico de pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, nos abre un panorama de, ay caray, pues ahora ya no sé, ¿no? Por eso es que somos ambiguos. Yo, por ejemplo, me veo como alguien que respeta la naturaleza, ¿no? Y en algún momento yo voy subiendo unas escaleras y va pasando una mariposita y yo la pateo, ¿no? Y digo, ¡ah! ¿Qué estoy haciendo? Ya fui ambiguo. Eso es malo, ¿no? Porque estoy asediando a alguien que no tiene nada, ¿no? Que iba pasando solamente. Es decir, no somos buenos ni malos, somos ambiguos. En ese sentido, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Hay que pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Vestir en short en algún momento puede ser malo o fue malo, sobre todo en el caso de las señoritas, ¿no? Y ahora no, es muy normal, ¿no? Es decir, hay ambigüedad en ese sentido. Bueno, cerramos. Adelante, compañera Jessica.
En cuestión sobre lo que decían que es bueno o es malo, creo que el problema que tenemos como seres humanos es que nos dejamos llevar más por las emociones que por el razonamiento, ¿no? Se supone que somos 99% de emociones y Claro. 1% de razón. Es ahí donde interviene que yo cómo voy a saber si lo que hice fue malo si mis emociones me dicen que están bien, ¿no? Pero cuando entro en la parte crítica, Ujú. para mí es malo, ¿no? Entonces creo que por eso es un debate, saber qué es bueno y qué es lo malo para mí. Claro. Claro, muchas gracias, Jessica. Sí, en ese sentido, es cierto, somos emocionales, ¿no? Y los tiempos han cambiado. Ahora hay muchos varones, ya se les ha quitado esa máscara de que el varón no debe de llorar porque es el que va a mantener a la familia, que es el que debe de ser fuerte, el que es el que debe de ser el pilar de la casa, etcétera, etcétera. Y ahora muchos de los jóvenes de 12, 15, 17 han cambiado su perspectiva, son más femeninos. No quiere decir que no les gusten las mujeres, son más femeninos, ¿no? Se interesan más por lo que las mujeres hacen, ¿no? Es decir, han cambiado ciertas perspectivas y nosotras deberíamos de cambiar también con ese sentido de las perspectivas. Y creo que tampoco es malo, ser femenino no es tan malo, ¿no? En la universidad tenemos una compañera, la compañera Sagrario, ¿no? Que algunas, algunas compañeras la han de conocer. Y estoy con mis compañeras y me dicen, vente amiguis, soy su amiguis, soy el único amiguis que tienen, ¿no? Hombre. ¿Por qué? Porque platico como ellas platican, ¿no? Es decir, soy tan femenino que me aceptan como una amiguis más, ¿no? No significa que no me gusten las mujeres, ¿no? Que no aprecie a las mujeres también. Significa que soy más abierto con lo que ellas comenten y con lo que ellas proponen y hablan, ¿no? Y no se inhiben ellas cuando estamos platicando. Y en ese sentido me parece que un mundo así debería de ser posible, donde todas y todos comentemos de todo lo que nos pasa, ¿no? A quien nos toca que ese mundo sea posible, a nosotros, a nosotras, ¿no? Es decir, nosotras debemos de dar esa apertura para que nuestros hijos, nuestras hijas aprendan que la casa, el trabajo, lo debemos de hacer todos, en la medida de lo posible, ¿no? Que lavar los trastes no me implica ser inferior, o ser mujer, o ser gay, o ser, no sé, ¿cuál es la otra palabra, ¿no? Que lavar mi ropa, que lavar, no me implica eso. Es decir, intentar que nosotros los varones busquemos a una mujer para que nos acompañe en la vida, no para que nos lave, nos planche, no, no. Es decir, compartir ese tipo de cosas. Y eso tiene que ver con la experiencia, y eso tiene que ver con la historia, y eso tiene que ver con lo que fui en su momento, y con lo que voy avanzando, y con lo que voy creciendo, y con lo que voy a hacer en un futuro. Entonces, bueno, cierro aquí, porque ya llevamos 2 horas y media. No va a ser así siempre todas las clases, vamos a hacer las clases más pequeñas. Esta fue precisamente por el inicio, así que, bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Ojalá y hayan podido sacar todas sus reflexiones. Me interesa mucho lo que están haciendo. Ya les comentaba yo a sus compañeras cuando nos vimos, por favor, cállenme la boca, porque si ustedes me dejan todas las 3 horas, yo les doy clase. Todas las 3 horas, ¿no? Y si fueran 5 horas, y si fueran 7 horas. Es decir, siempre hay argumentación para decir. Pero esa es mi argumentación y no me interesa educarlos para que piensen como yo. Me interesa la educación libre, es decir, lo que ustedes me comparten para que entonces yo también pueda aprender de ustedes. Entonces sí les pido que levanten la mano, que participen, que digan, que piensen, que argumenten, que estén en desacuerdo si es que están en desacuerdo, por qué, etcétera, ¿no? Para que entonces el conocimiento sea más fluido.
y no sea un monólogo de mi parte hacia ustedes, sino más bien sea precisamente este conversatorio, que es lo que a mí me interesa realizar. Entonces, bueno, finalmente, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran comentar? ¿No? ¿Todo bien? Adelante, Adriana. Te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Disculpe, mi pregunta es, acerca de la actividad que se va a hacer en Excel. Lo que pasa que yo tuve un problema con internet y no pude escuchar muy bien esa actividad. Oh, muy bien, Adriana. Lo único que hay que hacer es llenar ese formatito de Excel y me lo envían. Nada más uno y me lo envían para que yo los recoja todos y los recopile en un solo documento y los pueda enviar a la dirección que es lo que se me pide, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Alejandra dice Profe, no. Yo muy bien. Adelante. profe, ¿se lo mandamos particular o en el grupo? No, particular, por favor. Miren, nada más les confirmo nuevamente. Todos los trabajos yo los voy a enviar al grupo para que a todos les lleguen. Pero sus trabajos me lo van a enviar particular. ¿Sale? Sí. Particular. Profe, una pregunta. Adelante. En el formato nos pide el RFC. ¿El RFC son los 10 primeros dígitos de la CUR? Sí, el RFC tiene una homoclave. Si ustedes todavía Ujú. no son activos fiscales, es decir, No. si no tienen un RFC con su homoclave, solamente pongan los primeros dígitos de su RFC, de su CURP. Por ejemplo, hasta la última fecha o la fecha de nacimiento, me parece. Ya Ok. lo demás es la homoclave. Si no la tienen, no la pongan. O la otra, si no la quieren poner, pues no la pongan. Solamente pongan su CURP hasta la fecha de nacimiento. Ok. ¿Sale? Ok. Sí. Gracias, profe. No hay de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, vamos a dejar la tarea, ¿no? La homework o le travaillé, ¿no? Como le quieran decir en inglés, en francés o en castellano. Van a ser 2 lecturitas, por favor, me las buscan. Si tienen problemas, ya me lo comunican y yo les intento apoyar, ¿no? Una es en la misma antología, es van a leer de la 12 a la 19 y otra es en otra lectura que es Historia del Antiguo Oriente. Es Alonso Salas y van a leer de la 25 a la 34. ¿Sale? Pero los temas son... permítanme. La anoto. Bueno, los temas van a ser la 2.1, que es la educación en las primeras civilizaciones. En las primeras civilizaciones. Y la 2.2, que sería Egipto y Mesopotamia. ¿Sale? De la primera, bueno, no sé, vamos a empezar a hacer cosas diferentes, no sé cómo lo estaban haciendo los que vinieran del bachillerato y los que no, pues bueno, no teníamos noción, pero vamos a ser, digamos, pacientes todos y todas para que vayamos aprendiendo y reaprendiendo cosas. Entonces, la primera me van a buscar cómo se hace una nube de ideas o una nube de palabras. ¿Sale? Una nube de ideas o una nube de palabras que sería la de la primera lectura, ¿no? Que es la educación en las primeras civilizaciones, Egipto y Mesopotamia. Y la segunda lectura, que es Historia del Antiguo Oriente,
de ahí me van a realizar un mapa conceptual, ¿sale? Para ello van a buscar un programita que se llama CMapTools. De hecho, lo van a ver en habilidades digitales, seguramente por ahí está, entonces de ahí lo pueden descargar, pero es con CMapTools. ¿Sale? Y ¿Cómo es, profe? CMapTools, se los escribo. A ver, Ok, en los mensajes, por favor. Sí. Profe, ¿me puede repetir el segundo tema? Sí, claro. El segundo tema es Egipto y Mesopotamia. Es la 2.1.1. Les dije la 2.2, ¿verdad? Es la 2.1.1. Es Egipto y Mesopotamia. Y del primer tema que está en la antología me van a hacer una nube de ideas y del segundo tema me van a hacer un mapa conceptual. Para ello utilizan CMapTools, ya lo escribí allí en el chat, ¿sale? Para que ustedes lo puedan revisar. Y dejaríamos entonces aquí la clase, vamos a dejar la clase aquí. Espero que se hayan llevado de este conversatorio, se hayan llevado algunas experiencias. Profe, una pregunta, Adelante, ¿para cuándo Gloria. es esta tarea? Ok, la tarea me la pueden enviar el jueves o el viernes, ¿sale? En el transcurso del día. El jueves en el transcurso de la tarde y el viernes en el transcurso del día para que yo la pueda revisar y les pueda hacer unos comentarios. Y bueno, la retroalimentación viene precisamente aquí, ¿no? Aquí es donde la platicamos. Entonces, jueves o viernes. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ya, última cosa es que les voy a... Profe, sí, una pregunta. No adelante, escuché Gloria. bien el tema sobre lo que vamos a hacer, lo de un mapa conceptual. ¿Dijo que historia de qué? Un mapa conceptual es el de... es Egipto y Mesopotamia, ¿sale? O de la segunda lectura. Hay dos lecturas. La primera lectura es... bueno, déjenme, se las presento para que no haya confusión. De todas maneras, si tienen confusión, me envían un mensajito y yo intento, bueno, compartir, ¿sale? Tenemos dos lecturas de la sesión 2. Es esta, que es la 2.1, que es la de educación en las primeras civilizaciones, y la 2.1.1, que es Egipto y Mesopotamia. Esas lecturas las vamos a tomar de esta que está aquí, es de la antología de Yedeb, que es la primera que ya leímos, pues ya ahí vienen algunas lecturas. De hecho es de la 12 a la 19 y la segunda lectura es de Historia del Antiguo Oriente de Alonso Salas y es de la 25 a la 34. Es un segundo librito. Entonces, de la primera lectura de la antología me van a hacer la nube de palabras o la nube de ideas, y de la segunda lectura me van a hacer el mapa conceptual, que es la de Historia del Antiguo Oriente. ¿Sí? Bueno, no sé si sí. ¿Me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Ok, Gloria. Bueno, ya nada más entonces comentarles que voy a subir el video. Bueno, ahorita tengo clases en un ratito, con otros de sus compañeros, pero subo el video y en cuanto esté en en la nube, yo les paso el enlace para que ustedes vayan y lo visiten, ¿no? Por si quieren seguir tomando notas, etcétera. Si pudieron tomar sus anotaciones, le pueden sacar así como está una fotito y me la envían, ¿sale? Para que las vaya tomando en cuenta de una vez. Recuerden que se toma en cuenta participación, anotaciones, los trabajos y las asistencias, ¿sale? En este caso participaron pocas de sus compañeras que ya se les tomó en cuenta.
Y bueno, espero que todas envíen sus anotaciones. Y yo me despediría. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Y bueno, platicaremos de otras cosas. Un saludo a todas, a todos. Un abrazo y nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.